En la costa occidental de Asia Menor, en la antigua región de Jonia, existía una ciudad próspera y vibrante llamada Mileto. Era un lugar de gran riqueza y una de las colonias griegas más importantes de su tiempo. Su posición geográfica privilegiada la convertía en un punto estratégico para el comercio marítimo, ya que conectaba Grecia con Egipto, Mesopotamia, Fenicia y otras civilizaciones del Mediterráneo oriental. Este cruce de culturas permitió que Mileto se transformara en un centro donde las ideas, los productos, las creencias y los conocimientos se mezclaban de manera única. Fue en este escenario donde, alrededor del año 624 a.C., nació Tales de Mileto, hijo de Examio y Cleobulina. Aunque las fuentes antiguas discrepan en algunos detalles, varios testimonios sugieren que la familia de Tales tenía orígenes fenicios, lo que habría permitido que desde muy joven estuviera expuesto a múltiples lenguas, costumbres y tradiciones religiosas. De niño, Tales se destacó por su curiosidad inagotable. Observaba el cielo nocturno, los movimientos de las estrellas, el flujo del agua y la conducta de las personas, preguntándose constantemente por qué ocurrían las cosas. Mientras la mayoría de sus contemporáneos aceptaban los mitos y las explicaciones divinas, Tales comenzó a sospechar que debía existir un orden natural detrás de la realidad. Un detalle poco conocido sobre su infancia es que, según algunas fuentes antiguas, Tales pudo haber sido educado en un entorno más intelectual que la mayoría de los niños de Mileto. Existen registros que indican que su madre, Cleobulina, provenía de una familia culta y que pudo haber transmitido a su hijo los primeros principios de aritmética y astronomía. Esto es significativo, porque a diferencia de otros pensadores posteriores, Tales no se formó únicamente en las escuelas de los templos, sino también en el contexto familiar. En Mileto, Tales creció en un entorno donde los comerciantes traían noticias de tierras lejanas. Los marineros compartían sus relatos sobre tormentas y estrellas, y los sacerdotes de diferentes tradiciones transmitían fragmentos de saberes milenarios. En ese ambiente, el joven Tales comenzó a desarrollar la idea de que el mundo podía ser comprendido, no simplemente creído. Su historia estaba apenas comenzando, pero la semilla del cambio ya estaba plantada. Pronto, Tales abandonaría Mileto para buscar respuestas en los lugares donde habitaban los guardianes del conocimiento más antiguo de la humanidad. Tales no se limitó a absorber las enseñanzas de Mileto. Al contrario, emprendió largos viajes para aprender de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Estos viajes fueron decisivos para la formación de su pensamiento. Su primera gran parada fue en Babilonia, donde entró en contacto con los sacerdotes caldeos, famosos por su profundo conocimiento astronómico y matemático. Allí, Tales aprendió a observar y registrar los movimientos de los astros, a comprender los ciclos solares y lunares y a calcular con precisión el paso del tiempo. Los caldeos le enseñaron técnicas para predecir eclipses mediante el estudio de los patrones celestes, un conocimiento reservado solo para las élites religiosas. Esta experiencia marcaría un antes y un después en su vida. Posteriormente, Tales viajó a Egipto, donde entró en contacto con los sacerdotes de Heliópolis, guardianes de los secretos geométricos y arquitectónicos que permitieron la construcción de las pirámides. Una de las anécdotas más famosas, confirmada por varias fuentes, relata que Tales logró calcular la altura exacta de la Gran Pirámide simplemente midiendo la sombra proyectada por la estructura y comparándola con la de su propio cuerpo. Este método impresionó tanto a los egipcios que algunos sacerdotes lo invitaron a participar en debates sobre cosmología y geometría. Lo que pocos saben es que Tales también estudió hidráulica y agrimensura en Egipto. Fue allí
donde comprendió la importancia del agua en el desarrollo de las civilizaciones, algo que más tarde influiría en su famosa teoría sobre el arjé o principio de todas las cosas. Además, existen relatos menos conocidos que indican que Tales pudo haber visitado Fenicia y posiblemente Mesopotamia. En estos lugares habría aprendido sobre navegación, comercio y astronomía aplicada a la orientación marítima. Estas habilidades le permitieron regresar a Mileto con un conocimiento tan vasto que sus contemporáneos lo consideraban casi un sabio divino. Cuando Tales volvió a Mileto, no solo traía conocimientos fragmentados de culturas distintas, traía una visión integradora del mundo. Comprendía que el cielo, la tierra y la vida estaban regidos por leyes universales, y que el ser humano podía descifrarlas mediante la razón y la observación cuidadosa. Uno de los aportes más trascendentales de Tales fue su afirmación de que existe un principio único que da origen a todo lo que existe, conocido como Arjé. Después de años de observación y reflexión, Tales llegó a la conclusión de que ese principio era el agua. Su razonamiento era sorprendentemente lógico. Observó que todos los seres vivos dependen del agua para existir, que los alimentos, las plantas, los animales y los seres humanos requieren agua para sobrevivir, y que incluso los ríos y mares daban forma a las tierras habitadas. Además, Tales notó que el agua podía transformarse en distintos estados: líquida, sólida y gaseosa. Esta capacidad de cambio lo llevó a pensar que el agua era la sustancia primordial de la que derivaba todo lo demás. Sin embargo, reducir su pensamiento únicamente a esta afirmación sería un error. Tales no solo proponía que el agua era la base material de todo, sino que también introducía una idea más profunda. La naturaleza tenía orden y coherencia interna. Por primera vez, alguien sostenía que el cosmos podía explicarse sin recurrir a los dioses. No era Poseidón quien agitaba las aguas del mar, ni Zeus quien lanzaba los rayos. Era la naturaleza misma la que seguía leyes que podían estudiarse y comprenderse. Además, Tales defendía la idea de que todo estaba vivo. Este concepto, conocido como ilozoísmo, sugiere que el universo entero posee un principio vital que lo anima. Para Tales, incluso los objetos aparentemente inertes, como las piedras, contenían energía y movimiento en su interior. Esta creencia lo llevó a desarrollar teorías tempranas sobre el magnetismo, observando que ciertos minerales, como la magnetita, podían atraer metales. Otra anécdota poco conocida sobre Tales relata que pasó largas noches solo, mirando las estrellas desde los acantilados de Mileto, registrando cada detalle sobre sus movimientos. En una ocasión, mientras observaba el cielo, cayó en un pozo, lo que provocó las burlas de una joven sirvienta tracia. Aristóteles cuenta esta historia para mostrar que incluso el mayor sabio puede tropezar con la tierra mientras busca los secretos del cielo. Sin embargo, este episodio también refleja la pasión obsesiva de Tales por desentrañar el funcionamiento del universo. Tales de Mileto no solo fue considerado el primer filósofo de la historia, sino también uno de los primeros científicos de la humanidad. Sus aportes al conocimiento abarcaron áreas como la astronomía, las matemáticas, la física, la geometría, la ingeniería y la navegación. En este bloque exploraremos en profundidad sus logros más impresionantes y contaremos anécdotas poco conocidas que revelan hasta dónde llegaba su genio. Uno de sus mayores triunfos fue la predicción del eclipse solar del 28 de mayo del año 585 a.C. Este acontecimiento, registrado por Heródoto, marcó un punto de inflexión en la historia. Los lidios y los medos,
Dos pueblos enfrentados en una guerra sangrienta detuvieron su batalla cuando el día se convirtió en noche. Heródoto asegura que la predicción de Tales fue tan precisa que los generales de ambos ejércitos quedaron atónitos, interpretando el fenómeno como una señal divina. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que Tales no hizo un cálculo perfecto con métodos modernos, sino que combinó conocimientos adquiridos en Babilonia con la observación paciente de los patrones cíclicos de los eclipses. Los sacerdotes caldeos habían registrado estos ciclos durante siglos, y Tales supo integrar esa información con sus propios cálculos para anticipar el fenómeno. Otro de sus aportes más significativos se encuentra en el campo de la geometría. Según testimonios de Proclo, Tales introdujo en Grecia varios teoremas geométricos que más tarde inspirarían a Pitágoras y Euclides. Entre sus descubrimientos destacan que un diámetro divide un círculo en dos partes iguales, que los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales, que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, que un triángulo inscrito en un semicírculo siempre es rectángulo, conocido como el teorema de Tales. Una anécdota poco mencionada relata que Tales utilizaba estas técnicas geométricas para resolver problemas prácticos que otros consideraban imposibles. Por ejemplo, logró calcular la distancia exacta entre un barco y la costa sin necesidad de entrar al mar, utilizando la proporción de sombras y triángulos semejantes. Este método fascinó tanto a los marineros que se convirtió en una herramienta esencial para la navegación griega durante siglos. Tales también revolucionó la astronomía al introducir métodos más precisos de orientación en el mar. Fue uno de los primeros en enseñar a los marineros jonios a utilizar la estrella polar para orientarse en lugar de la Osa Mayor, lo que aumentó la seguridad en los viajes marítimos y fortaleció el comercio de Mileto. Esta innovación contribuyó al crecimiento económico de la ciudad y consolidó a Tales como un referente práctico y no solo teórico. Pero Tales no solo fue un sabio respetado, también era un hombre ingenioso con un sentido pragmático de la vida. Existe una famosa historia, contada por Aristóteles, que ilustra perfectamente su capacidad de unir el conocimiento con el beneficio material. Algunos ciudadanos de Mileto lo criticaban por ser un filósofo que no sabía enriquecerse. Para demostrarles lo contrario, Tales estudió los patrones climáticos y predijo que la próxima cosecha de olivas sería extraordinaria. Antes de que los demás se dieran cuenta, alquiló con antelación todos los molinos de prensado de la región a un precio muy bajo. Cuando llegó la temporada, los agricultores se vieron obligados a pagarle sumas elevadas para utilizarlos, y Tales obtuvo enormes ganancias. Después de esto, devolvió los molinos y declaró que no le interesaba la riqueza, sino demostrar que el conocimiento podía otorgar poder económico y estratégico. Otro detalle fascinante, poco conocido, es que Tales fue uno de los primeros en estudiar los campos magnéticos. Observó que ciertos minerales, como la magnetita, podían atraer metales, y dedujo que las piedras tenían alma porque generaban movimiento. Aunque hoy sabemos que se trataba de magnetismo, en su época esta observación era revolucionaria y lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza de las fuerzas invisibles que gobiernan el mundo. Tales también exploró fenómenos eléctricos primitivos. Existen registros que indican que conocía el efecto de frotar ámbar, lo que producía pequeñas atracciones estáticas, un fenómeno que lo llevó a concluir que incluso los objetos aparentemente inertes podían contener energía oculta. Todos estos logros convierten a Tales en una figura excepcional,
no solo fundó la filosofía griega, sino que también sentó las bases de la ciencia experimental, adelantándose siglos a conceptos que serían redescubiertos mucho tiempo después. En sus últimos años, Tales no se retiró a una vida tranquila, sino que dedicó gran parte de su tiempo a enseñar y transmitir su conocimiento. Formó un círculo de discípulos que, bajo su influencia, desarrollaron lo que hoy conocemos como la Escuela de Mileto, considerada la cuna de la filosofía occidental. Entre sus alumnos más destacados se encuentran Anaximandro y Anaxímenes, dos pensadores que llevaron sus ideas más allá, proponiendo nuevos principios fundamentales para explicar el universo. Anaximandro, por ejemplo, rechazó la idea de que el agua fuera el origen de todo y propuso que el principio debía ser algo más abstracto, el apeiron, una sustancia ilimitada e indeterminada de la que todo surge y a la que todo regresa. Anaxímenes, en cambio, consideró que el aire era el elemento primordial. Estos desacuerdos muestran que Tales no imponía sus ideas, sino que alentaba a sus discípulos a pensar por sí mismos, fomentando un ambiente de debate crítico y libre. Esta apertura intelectual fue clave para que la Escuela de Mileto se convirtiera en un punto de inflexión histórico. Por primera vez, un grupo de pensadores buscaba explicaciones racionales sobre la naturaleza y el cosmos. Un detalle poco conocido es que Tales también tuvo contacto con pitagóricos y que incluso, según algunas fuentes, pudo haber intercambiado correspondencia con pensadores orientales. La influencia de las culturas con las que tuvo contacto durante su juventud siguió reflejándose en su enseñanza. Tales no era un maestro rígido, integraba conocimientos de Egipto, Babilonia y Fenicia, adaptándolos a las necesidades de su tiempo. En esta etapa final de su vida, Tales participaba activamente en la política y en las asambleas de Mileto. Según algunos registros, fue consejero de líderes locales y ayudó a negociar tratados comerciales que beneficiaron enormemente a la ciudad. Su prestigio era tan grande que incluso los comerciantes más influyentes acudían a él en busca de asesoramiento. Respecto a su muerte, la tradición más aceptada relata que Tales falleció alrededor del año 546 a.C., mientras asistía a los Juegos Olímpicos. Según testimonios antiguos, murió pacíficamente, probablemente debido a un golpe de calor o agotamiento, mientras observaba a los atletas competir. Lo curioso es que, incluso en su muerte, Tales estaba rodeado de lo que más amaba: la contemplación, la observación y la búsqueda del conocimiento. Más de 2500 años después de su muerte, Tales de Mileto sigue siendo recordado como el padre de la filosofía y la ciencia occidental. Su legado va mucho más allá de sus ideas sobre el agua o sus descubrimientos matemáticos. Tales fue el primero en demostrar que el mundo podía comprenderse a través de la razón. Antes de Tales, casi todas las culturas explicaban los fenómenos naturales a través de relatos mitológicos. La lluvia caía porque los dioses lo decidían, los rayos eran castigos divinos, las estrellas eran moradas sagradas. Tales rompió con esta tradición y dio un paso gigantesco. Enseñó que el universo funciona según leyes naturales y que el ser humano puede descubrir esas leyes mediante observación, lógica y experimentación. Su influencia se extiende a casi todos los campos del conocimiento. Los avances de Pitágoras, Euclides, Aristóteles, Copérnico, Galileo, Newton y Einstein están, en cierto modo, conectados con la chispa que Tales encendió. Sin su audacia intelectual, probablemente la ciencia y la filosofía se habrían desarrollado siglos más tarde. Pero el legado de Tales no es únicamente teórico. También nos dejó lecciones sobre curiosidad, humildad y visión estratégica.
Su capacidad de unir el pensamiento profundo con soluciones prácticas, como demostró en la predicción de cosechas, lo convierte en un modelo para cualquier innovador de cualquier época. Hoy, en pleno siglo XXI, su filosofía sigue teniendo implicaciones relevantes. Su visión de que todo está interconectado y de que la naturaleza puede ser comprendida es esencial para enfrentar los desafíos contemporáneos, desde la exploración espacial hasta la crisis climática. Tales nos recuerda que la curiosidad es la fuerza que mueve el mundo. Cada vez que un científico levanta la mirada hacia el cielo, cada vez que un ingeniero mide una sombra para calcular una distancia, y cada vez que un pensador se pregunta por el origen de la realidad, hay un poco de Tales de Mileto en ese acto. Su vida, llena de preguntas, viajes, aprendizajes, descubrimientos y anécdotas, marca el nacimiento de una nueva forma de entender el universo, no a través de la fe ciega, sino a través de la razón y la evidencia. Tales fue, en esencia, el hombre que se atrevió a pensar que el cosmos podía descifrarse. Y hemos llegado al final de este increíble viaje por la vida y las enseñanzas de Tales de Mileto. Si disfrutaste descubriendo todos estos detalles, anécdotas y secretos poco conocidos sobre uno de los grandes padres de la filosofía, te invito a que formes parte de nuestra comunidad de conocimiento. Suscríbete al canal Read Look Aprende, activa la campanita y acompáñanos en más aventuras donde exploramos la historia, la ciencia, la filosofía y los misterios que han cambiado la forma en que entendemos el mundo. Gracias por tu tiempo, por tu curiosidad y por seguir aprendiendo con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda que el conocimiento siempre abre puertas.